Al igual que en ocasiones anteriores, les agradezco, lo primero que todo es la confirmación de que me escuchan para saber que está funcionando correctamente el sistema de audio. Pero por aquí una confirmación antes de dar inicio. Perfecto, ya tengo confirmación. Entonces, damos inicio. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Rafael Solano, soy ingeniero mecánico, especialista en ingeniería de gas con más de 25 años de experiencia en la industria del petróleo, el gas y algunos procesos de tratamiento industrial. Y les doy la bienvenida a todos ustedes a nombre del Instituto de Ciencia y Gestión Cienci y agradeciéndoles, como siempre, para todos. Por favor, deshabiliten sus micrófonos, deshabiliten sus cámaras con el fin de minimizar el ancho de banda que utilizamos y que requerimos, en especial para aquellas personas que se conectan a través de una conexión telefónica o a través de una conexión de banda ancha con algún tipo de limitantes. Por acá tengo unas cámaras que están iniciando. Por favor, verifíquenlas, que las puedan desactivar. Mientras tanto, yo voy cargando nuestra presentación del día de hoy. Herbert me dice por acá que todavía no le cargue el sonido. Por favor, Herbert, ¿me confirmas que ya tiene sonido también? Tengo una cámara de video activada. Marco Antonio, por favor, verifica que tengas la cámara desactivada, que me sale en primera plana. Perfecto, ya tenemos entonces confirmación, tenemos todo funcional. Y al igual entonces que con el sonido, les agradezco me confirmen cuando por fin puedan ver mi pantalla para saber que estamos ya operativos. Permítanme, yo pongo el chat, siempre necesito tenerlo perfecto, ya se ve, también tengo confirmación. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, como siempre, agradeciéndoles a nombre del Instituto de Ciencia y Gestión la participación de todos ustedes en este seminario de este tema muy importante a nivel no solamente de la industria del oil and gas, del petróleo, sino en general a nivel de todos los procesos industriales que se desarrollan hoy por hoy. Vamos a hablar del tema de la instrumentación industrial, un tema básico, como se los mencionaba, por cuanto no existe un proceso que pueda controlar los resultados si no monitorea ciertas variables esenciales. Así como nosotros, cuando conducimos un vehículo, necesitamos alguna información fundamental para saber, por ejemplo, a qué velocidad vamos, que diríamos que es una de las variables fundamentales cuando conducimos un vehículo. Así también ocurre con la industria del oil and gas, bueno, y en general con todos los procesos industriales. Necesitan tener claro que algunos parámetros están dentro del rango y se necesita conocer que otros parámetros están activos o inactivos. Y esto lo veremos a lo largo de la presentación, porque como les digo, la presentación no solamente va orientada a la industria del oil and gas, sino que en general prácticamente todos los procesos industriales necesitan algún tipo de control de variables. Sin embargo, entendiendo que la mayoría de ustedes están orientados a la industria de gas natural o de instalaciones de gas natural o de GLP o de combustibles, pues vamos a utilizar en la mayoría de los casos instrumentación y ejemplo de la industria del oil and gas, pero como les decía, prácticamente todos los procesos industriales tienen y necesitan algún tipo de instrumentación. El primer aspecto que les traigo es la primera diapositiva. Y cuando nosotros hablamos de instrumentación industrial, generalmente nos abocamos inmediatamente a la instrumentación industrial electrónica. Sin embargo, los procesos industriales no siempre tienen instrumentación electrónica. La mayoría de instrumentos de las plantas en los inicios de los procesos de automatización y en los procesos de control de procesos, en las instancias de control de procesos, operaban con instrumentación análoga, instrumentación que no estaba conectada a ningún tipo de sistema de monitoreo ni a ningún tipo de control adicional. Entonces, la mayoría de la instrumentación que nosotros veíamos
en el pasado era instrumentación como esta: manómetros, termómetros, caudalímetros, indicadores de nivel, inclusive los medidores domiciliarios de gas natural que tenemos instalados en algunas residencias, pues son un ejemplo de instrumentación industrial. Para ser prácticos, el concepto de instrumentación en general, de instrumentos, nos referimos a todos los elementos que por su característica están en contacto con una variable que se debe medir del proceso. Y en ese sentido, esa variable que se debe medir del proceso es una de las variables que maneja y que se requiere con algún tipo de resolución. Por ejemplo, cuando nosotros conducimos el vehículo, la información que tenemos es, por ejemplo, la velocidad en kilómetros por hora. Y nosotros digamos que con la información de 76.2 kilómetros por hora es suficiente, digamos que es suficiente para el proceso que estamos haciendo, que es conducir el vehículo. Pero, por ejemplo, si lo que estamos conduciendo es, me imagino yo, un avión, la resolución necesaria de 76.8 kilómetros de pronto no es suficiente y necesitamos un poco más de resolución. Y entonces es ahí donde aparecen otros sistemas de unidades y aparecen otra magnitud, otro orden de magnitud en las mediciones. Por ejemplo, cuando se han montado en los aviones, fíjense que los aviones no le dicen a los pasajeros: nos encontramos a una altura de 7 kilómetros de altura. No, los aviones en realidad les dicen a los pasajeros: nos encontramos a una altura de 23.650 pies. Fíjense cómo cambia la resolución. ¿Por qué? Porque la importancia de la variable determina la resolución que se requiere del proceso. Por ejemplo, cuando ustedes miran el tanque del combustible, y voy a utilizar en la medida de lo posible ejemplos sencillos y prácticos en los que, por ejemplo, el auto es un ejemplo muy claro. Cuando nosotros miramos el combustible del vehículo, fíjense que el vehículo no nos dice que tiene 6.4 galones. El vehículo nos dice que está un cuarto, que está medio, que está a 3/4, que está entre 3/4 y medio. Y con esa información, esa resolución de la información que recibimos, la consideramos que es suficiente. Sin embargo, cuando volvemos y ponemos el mismo ejemplo en un avión, el avión no le basta decir que está medio, que está a 3/4. No, ahí necesita saber cuántos kilogramos de combustible tiene cargado. Y entonces la resolución se hace mucho más, digamos que informativa, para ponerle algún título al tema de la resolución. Entonces, el otro aspecto que tenemos nosotros es, por ejemplo, los vehículos modernos tienen sensores de presión de la rueda. Y ese sensor de presión de la rueda puede generar una alarma en los vehículos, digamos que de gama media, genera una alarma y la alarma simplemente te dice baja presión de neumático. Sin embargo, no se comunica con el operador, con el conductor en este caso, indicándole el valor de la variable que está fuera de rango. Le dice la alarma, pero no le dice el valor. Los vehículos más modernos ahora, por ejemplo, les pueden decir: la rueda delantera izquierda está a 35.2 psi, la rueda derecha está a 35.4, la trasera está en 36.8 y la última de las traseras está en 37. Fíjense que la resolución y la capacidad del instrumento para comunicarse con otras instancias del proceso también se convierte en una variable importante para la instrumentación. ¿Por qué les comento esto? Porque la instrumentación no solamente sirve para desarrollar su monitoreo de la variable primaria o la variable secundaria o la variable asociada del proceso, sino que también suele ser un elemento para la toma de decisión de otras instancias. Y en ese sentido, prácticamente hoy no existe un instrumento que no esté homologado y que no esté caracterizado y por tanto no esté embebido en un código o en una norma. El instrumento más simple que tenemos nosotros, por ejemplo, se me ocurre, es el termómetro de mercurio que utilizamos para tomar la lectura de un paciente. Ese instrumento tan simple como un termómetro de columna de mercurio hoy se comercializa bajo un criterio de calibración. Es decir, ese termómetro, por muy simple que parece, tiene un criterio de calibración con el cual puede salir a comercializarse, aunque sea el termómetro más barato que cueste 3 soles. El termómetro mucho más complejo, por ejemplo, un pirómetro de radiación,
que antes era un elemento supremamente extraño de encontrarlo en cualquier lado, hoy es un elemento común y corriente porque con ese pirómetro de radiación, que es el famoso termómetro infrarrojo que utilizan para tomar la temperatura cuando ingresamos a un centro comercial, cuando ingresamos a un banco, ese termómetro infrarrojo que están utilizando ahora para monitorear la temperatura de las personas a raíz de este tema del coronavirus, es un pirómetro de radiación. Y ese, a su vez, también cumple con unas normas y unos protocolos. Cuando hablamos de instrumentos, hay que tener claro que el instrumento como tal puede estar dividido en dos grupos. Y voy a poner dos grupos solamente, aunque pudieran aparecer algunos análisis en los cuales pudiéramos dividirlos en muchos más grupos, pero digamos que existen dos grandes grupos o dos grandes tendencias de instrumentación. Un grupo de instrumentación es aquella que utiliza un sensor y el otro grupo de instrumentación es aquella que utiliza transductor. En la práctica, casi todos los elementos son transductores. Nosotros muy pocas veces encontramos sensores reales en los procesos industriales. La mayoría son transductores. ¿Qué es un transductor? Un transductor es un elemento que toma la variable que quiere medir y convierte esa forma de energía en otra. Un sensor toma la variable del proceso y sin hacer ninguna modificación de la misma, entrega el valor o el resultado. En la práctica, si se fijan, no existen prácticamente sensores, porque un sensor no tendría que alterar la condición del proceso. Y voy a ponerles un ejemplo de un sensor. Nosotros vamos a medir la longitud de un zapato. Para medir la longitud del zapato utilizamos nuestra cinta métrica, la wincha, y ponemos la wincha al lado del zapato. Fíjense que el hecho de poner la wincha al lado del zapato, al zapato no lo hace más grande, al zapato no lo hace más pequeño, al zapato no le modifica ninguna propiedad del hecho de que yo lo compare con la wincha. Ahora miremos el mismo fenómeno de medición, pero esta vez utilizando un termómetro. Si nosotros ponemos el termómetro a un paciente y pongámosle el termómetro bajo la lengua, al ponerle el termómetro bajo la lengua, fíjense que el termómetro está ligeramente más frío que la persona y por tanto el termómetro toma una parte del calor de la persona y lo convierte en expansión del mercurio, y esa expansión del mercurio es lo que nosotros vemos como un movimiento lineal de la columna. En ese sentido, fíjense que el termómetro de columna de mercurio no es un sensor, aunque nosotros estamos acostumbrados a decirle a todo sensor, el sensor de presión, el sensor de temperatura, el sensor de caudal. En realidad la mayoría de elementos son transductores. Tomó el calor de la persona, calentó el fluido, en este caso mercurio, lo convirtió en una expansión lineal y esa expansión lineal es la que nos muestra la columna. Es decir, tomó la variable en un sentido y la transformó en otro. Esto es simplemente información académica porque en la práctica nosotros sabemos entonces que todo, por no decir, bueno, digamos que prácticamente todo, para no decir todo, es un transductor. Ejemplo, entonces, cuando les decía, el pirómetro de radiación es un sensor, porque en teoría el termómetro, el pirómetro que está aquí a la izquierda, él lanza una luz infrarroja al punto donde se quiere tomar la lectura y toma la dispersión del haz infrarrojo para determinar qué tanto se movió en el espectro de frecuencia y determina entonces cuál es la temperatura del objeto medido, entendiendo que existe, gracias a nuestro amigo Doppler, un corrimiento de frecuencia de la lectura basado en la temperatura. Entonces, utilizando a nuestro amigo Boltzmann, utilizando a Doppler y utilizando cualquier otro fenómeno lineal en la medida de lo posible, el pirómetro de radiación entonces logra determinar cuál es la temperatura. En el caso de la derecha aparece un termómetro bimetálico. Ese termómetro bimetálico sufre una deformación, digamos que proporcional a la temperatura, y esa deformación la convierte en movimiento de la aguja. Fíjense que es un transductor porque convirtió la energía del proceso y la convirtió en movimiento de la aguja, convirtió un tipo de energía en otra. En la práctica, la mayoría, y vuelvo, insisto, prácticamente todos los instrumentos de campo lo que hacen es lo que está a la derecha. Toman una porción de energía para su propio
movimiento para su propio funcionamiento. Bueno, ¿y qué medimos en los procesos industriales? Nosotros en los procesos industriales, asociado a cualquier proceso, tenemos unas variables que nos interesan. En los procesos de oil and gas, por lo general son presión, temperatura, nivel, volumen, caudal, velocidad, viscosidad, voltaje, corriente, potencia eléctrica, pero también aparece cromatografía, pH, turbidez, rigidez dieléctrica y cualquier cantidad de variables. Todas estas variables requieren un tipo de instrumento que la mida. Y entonces todos esos instrumentos, si están metidos en un proceso industrial, se denominan instrumentos industriales. Y como instrumentos industriales, entonces deben cumplir con dos grandes paquetes de lineamientos. El primer paquete de lineamiento es, y voy a ponerles un ejemplo simple, ¿cuál sería el máximo error que ustedes le permitirían al velocímetro de su auto? Por ejemplo, ustedes viajan a 80 kilómetros por hora y esa es la velocidad que les dice el auto. ¿Cuál es el error máximo que ustedes permitirían o se considerarían seguros para que el auto les esté, digámoslo así, mintiendo en la lectura que les da? Por ejemplo, si su auto viaja a 80, por lo menos eso es lo que le indica, pero en la realidad está viajando a 100. ¿Esa diferencia es una diferencia admisible, por ejemplo? Bueno, la idea era que no fuera una pregunta retórica, sino que algunas respuestas me saltaran por el chat, ¿no? Bueno, ya tengo respuestas. Por ejemplo, aquí ya tengo un par de respuestas correctas y me dicen, no, yo no consideraría que mi lectura de 100 kilómetros por hora y el vehículo estarme indicando 80, no. ¿Por qué no es válida esa lectura? Ah, les agradezco a todos los que tienen el micrófono activado, por favor desactívenlo, al igual que los que tengan de alguna forma la cámara. Ya no tengo acceso al panel de control, así que estoy abocado solamente a la presentación. Les agradezco su colaboración porque hay personas que tienen una conexión de Wi-Fi baja y entonces eso pudiera estarles afectando. Entonces les decía, existe un error permisible y ese error permisible es justamente lo que decíamos de lo que admiten las normas. Entonces nosotros sabemos que cada lectura que tenemos es una lectura que puede estar muy cercana al valor real, que en la práctica no lo conoceríamos, porque nosotros realmente saber a qué velocidad vamos, pues más allá de la que nos dice el velocímetro del vehículo, no pudiéramos tener una variable de comparación. Sin embargo, ¿por qué no nos gustaría que el vehículo nos dijese 80 y en la práctica fuese a 100? Porque si hay un radar de control de velocidad, el señor del radar de control de velocidad tiene un mejor instrumento que el que tiene nuestro vehículo. Entonces el radar del policía nos dice, señor, deténgase, usted va a 90 kilómetros por hora. Y nosotros decimos, imposible, mi vehículo me está diciendo 80. Entonces fíjense que él tiene un instrumento de mejor nivel y como el instrumento de mejor nivel de él está midiendo la misma variable, va a obtener un resultado diferente. Normalmente estos errores, estas diferencias entre instrumentos es lo que hace parte de todo el paquete de metrología que ya ustedes conocen la terminología y entonces han oído hablar de precisión, exactitud, resolución, repetitividad y por supuesto incertidumbre. Como no sabemos cuál es el valor de la realidad real, valga la redundancia, pues nosotros tenemos entonces que creerle a nuestra instrumentación. Una frase muy clave en los procesos industriales dice, es mejor no tener una lectura que tener una lectura que no sea confiable. Si usted tiene un vehículo y el velocímetro de su vehículo no funciona, pues usted va haciendo algún tipo de análisis adicional. Pero si el velocímetro de su vehículo no funciona y estamos en el ejemplo de los 80 kilómetros por hora contra 100 del mundo real, es mejor no tener esa información y carecer de la información en el proceso, porque usted va viajando confiado de que si un policía lo detiene, usted va completamente cumpliendo la norma, va perfectamente cumpliendo la norma, y no,
resulta que usted va excediendo 20 kilómetros por hora la lectura. Entonces nuestros instrumentos cumplen con algún grado de precisión, de clase, de exactitud, de incertidumbre, y dependiendo la variable que se maneje, esa precisión, exactitud, tolerancia, desviación, error sistemático, error, todas esas variables asociadas a la existencia de una lectura equivocada están controladas dependiendo el tipo de instrumento. Por ejemplo, se dice que hoy la variable mejor medida del mundo es una variable que para nosotros es una variable incierta, que es el tiempo. Primero, porque no vamos para definir de verdad, cuando uno sabe qué es el tiempo, pero si le preguntan que lo defina, ¿qué es el tiempo? Sin volver a mencionar la palabra tiempo en la definición, estamos en un verdadero problema. Porque la definición de tiempo es una, digamos que es una paradoja que se retroalimenta, porque definir tiempo necesariamente implica volver a decir la palabra tiempo. Y una de las reglas de las definiciones del idioma español es no usar el término definido en la definición. Por ejemplo, yo no puedo decir una mesa es un objeto con forma de mesa. Ya perdí, ya la definición es absurda. Una rueda es un objeto con forma de rueda. Una vaca es un animal con forma de vaca. Fíjense cómo pierde. Si intentamos hacer lo mismo con el tiempo, sin embargo, el tiempo es, y entonces empezamos a decir periodos, instancias y todo lo que suene a sinónimo, porque la definición de tiempo, sin embargo, no es tan fácil de medir. En el resto de variables, y sin embargo, es la variable que con mejor precisión estamos midiendo hoy por hoy. Inclusive, estamos midiendo fracciones tan pequeñas de segundo que estamos hablando de pico, de femto. O sea, estamos hablando de pequeñísimas diferencias. Al igual que la longitud, otra variable con muy buena resolución de medida. Y sin embargo, en los procesos industriales, estas variables son, de alguna forma, estas variables primarias se convierten en el apoyo de otras lecturas. Entonces, por ejemplo, cuando medimos caudal, que es una medición de un volumen por una unidad de tiempo, fíjense que empezamos a hacer todo lo posible por hacer muy buena lectura del volumen, porque damos por sentado que la humanidad o que nuestros instrumentos son muy buenos midiendo tiempo. Cuando hablamos de voltaje, el voltaje es una variable primaria y la medimos muy bien. Sin embargo, cuando hablamos de muchas otras variables eléctricas, esas otras variables eléctricas de una u otra forma se derivan de la medición o de una corriente eléctrica o de una resistencia eléctrica o de un voltaje eléctrico, y el resto de variaciones del tiempo las asumimos perfectamente medidas. Sin embargo, ayer veíamos en una charla que estuvimos acerca de la medición de caudal que el árbol de incertidumbres asociado puede ser muy grande. Entonces, ¿qué han intentado los creadores de instrumentos? Los creadores de instrumentos lo que han intentado es idear instrumentos que funcionen lo más lineal posible para unas condiciones específicas de proceso. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de medición de caudal, que lo mencionábamos justamente, era el seminario del día de ayer, cuando hablamos de mediciones de variables, como por ejemplo medición de caudal, entonces hablábamos de, por ejemplo, esta no es la herramienta, hablábamos, por ejemplo, de medidores rotativos, y sabíamos que los medidores rotativos son muy buenos para medir caudales muy pequeños a presiones muy bajas, y que ese era de alguna manera el nicho de mercado en el cual el medidor rotativo funciona muy bien. Por ejemplo, el medidor ultrasónico es un medidor que funciona muy bien si la velocidad del gas es relativamente alta para que genere una diferencia, si la densidad del fluido es relativamente constante y si todo esto ocurre con una mínima cantidad de contaminantes líquidos. Los medidores de platina de orificio funcionan muy bien cuando el fluido se comporta de acuerdo con la ecuación de Bernoulli, porque él básicamente es un medidor tipo Bernoulli. Nuestro medidor de turbina, que fue el tema de la conversación de ayer, es un medidor muy bueno cuando la diferencia entre el caudal máximo y el caudal mínimo está más o menos alrededor de 10 veces. Y la presión, vimos que tenía una mejor precisión a más alta presión,
que una precisión a más baja presión. El medidor de caudal literalmente es un medidor que solamente mide masa, así que a él realmente poco le afecta las variaciones de temperatura, las variaciones de presión. Lo que sí lo afecta y mucho es la variación de composición. Entonces fíjense que cada instrumento está intentando encontrar un grupo, o cada principio de medición está intentando encontrar un grupo o una zona de confort o una zona de aplicación en la cual ese principio que estamos utilizando se desempeña muy bien con ecuaciones que resuelvan el comportamiento y que le permita, en este caso a los científicos, identificar cuál será la proporcionalidad de la variable medida respecto a la variable que se quiere indicar. Sabemos, por ejemplo, que ninguno de estos señores en realidad mide caudal. Fíjense, todos son medidores de caudal, pero ninguno mide caudal. El medidor de platina de orificio en realidad lo que está midiendo es una diferencia de presión. El medidor ultrasónico y el medidor tipo turbina lo que están midiendo en realidad es la velocidad del flujo. El medidor de Coriolis en realidad no mide caudal, mide el flujo másico, mide una masa. El medidor de desplazamiento positivo de diafragma y lóbulo en realidad lo que están contando es un número de vueltas que una cámara interna completa en un tiempo determinado. Entonces fíjense que todas estas mediciones indirectas lo que están alcanzando es la indicación del caudal, pero basada en la utilización de un principio que sí es lineal, que sí tiene una ecuación que sí se puede comprobar y que sí se puede repetir con algún grado de precisión. Y eso es fundamental para todos los instrumentos. Entonces empecemos, digámoslo así, con el más sencillo de los instrumentos de medición industrial. Y tenemos entonces el sensor de temperatura. Imagínense este sensor de temperatura y voy a ponerles, voy a andar, me disculpan, voy a andar alternando entre la presentación y un tablero que no he creado todavía, pero que suelo utilizar mucho, que es mi tablero de Paint. Y permítanme, yo cargo la aplicación acá y les cuento lo que quiero ilustrarles del ejemplo. Imagínense que esta es una barra perfecta de, y pongámoslo de un metro, no, vamos a ponerlo bien bonito, vamos a ponerle este color y digamos que es de oro. ¿De acuerdo? Esta barra de oro, ¿qué va a suceder con ella? Y vamos a ponerle alguna medición, pongámosle a nuestra barra de oro, pongámosle que yo le he medido desde aquí y que tiene una longitud L. Esa longitud L de nuestra barra de oro es una longitud L1, pero esa longitud depende de la temperatura. Por ejemplo, si yo caliento la barra de oro, ¿qué se supone que debe pasar con ella? Si yo caliento la barra de oro, ¿qué va a pasar con ella? Y bueno, estoy esperando respuestas por el chat. Perfecto. Todas las variables que me están, todas las respuestas que me están dando son correctas. Si nosotros le agregamos calor a nuestra barra y digamos que le agregamos, con ese color no, pongámoslo en rojo, digamos que nosotros le agregamos calor a nuestra barra de oro, entonces nuestra barra de oro se dilata. Y como la barra de oro se dilata, la longitud entonces digamos que incrementa una pequeña longitud prima, y esa longitud final será igual a la longitud inicial que tenía más la dilatación, que sería la longitud prima. Fíjense que esa es una ecuación sencillísima. El problema, ¿cuál es? Que, y por aquí lo dijeron muy por dentro y se escondió, aquí no, entonces ya lo encontré, me decía uno de los participantes, me dice, aparte de todo, se genera una tensión. Claro, ese es un problema. El oro se dilata y digamos, si uno hiciese la gráfica de dilatación contra longitud,
uno tendría entonces, por ejemplo, la longitud, la dilatación contra la temperatura, tendríamos, por ejemplo, que, muy allá, aquí, que si uno grafica el comportamiento de la temperatura contra la longitud, uno terminaría encontrando que esto es así, que en la medida en que uno incrementa la temperatura, la longitud se incrementa. El problema, ¿cuál es? Es que esta ecuación es perfecta y es real en la medida en que se aumenta la temperatura, se aumenta la longitud de la barra, es real, pero si ampliamos el universo y nosotros nos imaginamos que esta no es una pequeña barrita de oro, sino que es una lámina grandísima de oro, entonces la tensión interna de la capa, ahora bien, cuando miramos este oro, y voy a poner aquí una pequeña manchita azul en el centro, el que se calentó por efecto del calor fue el oro externo. Este oro interno se calentó igual que el oro externo. Fíjense que ya aquí empezamos a tener algunos problemas para la aplicación de este principio. El corazón de la barra de oro no se calentó igual que el exterior de la barra de oro. Así que si uno dijese, vamos a graficarlo en exageración, esta barra de oro, ¿cuánto se dilató? Dijimos que llegó hasta aquí, pero fíjense, vamos a ponerle una forma así. Digamos que el oro se dilató así. El centro no se dilató tanto como el exterior. Entonces, la ecuación en esta zona es lineal, pero si nosotros seguimos expandiendo, agregando calor, y como el corazón de la barra de oro no está alcanzando la misma temperatura que el exterior de la barra de oro, porque la conducción del oro, a pesar de que es muy, muy buena, no es perfecta, pues entonces hay zonas más frías y zonas más calientes. Las zonas más calientes se dilatan más y las zonas más frías se dilatarían menos. Entonces, en ese sentido, nuestro instrumento de medición, fíjese, empieza a tener aquí importancia un temita que estaba muy por acá. ¿Dónde estaba? Aquí. Que es, hay que intentar capturar, miren por acá, que no agregue calor ni ceda calor a la masa sensada. Y aquí está el detalle. Si nosotros le agregamos calor al oro y supongamos que el calor lo agrega el proceso, porque el proceso es calentar agua, si yo para medirle la temperatura al agua que está calentando le meto una barra de oro fría, pues la barra de oro fría coge parte del calor del proceso y entonces literalmente el proceso se enfría para que la barra de oro se caliente. Ese secuestro de energía que tuvo la barra de oro altera el proceso y por supuesto altera el instrumento. Eso explica por qué la mayoría de instrumentos de presión, de temperatura, de nivel y de prácticamente todas las variables importantes de los procesos industriales tienen elementos sensores muy pequeños. Si se fijan, el manómetro más grande del mercado, que puede ser, no sé, un manómetro que tenga una carátula de 20 centímetros, sin embargo, el corazón, el elemento central de ese manómetro gigantesco es un tubo de burdón de tamaño normal, es un resorte de tamaño regular. ¿Por qué? Porque mientras más pequeño sea el instrumento, menos energía requiere del proceso y aunque sabemos que no es un sensor, sino un transductor, va a hacerlo de la forma más lineal, como por aquí lo menciona. Entonces lo que nosotros queremos es que nuestro instrumento sea lineal. Entonces, nuestro ejemplo de la barra de oro empezó a tener problemas porque vimos que la medición con una única placa de oro, con una única barra de oro, tenía problemas. Porque el corazón del oro no se calentó lo mismo que el exterior del oro, porque y aparecen una cantidad de problemas. Entonces, digamos que los inventores, los creadores de la física, no, corrijo, no se inventa la física. Los estudiosos de la física han descubierto, por ejemplo, que si ese mismo proceso lo hubiésemos hecho, no con una barra de oro, sino con una lámina mucho más delgada, entonces tendríamos un reparto uniforme del calor y ese problema de las tensiones internas no se presentaría tan fácil. ¿Cuál es el problema? Es que yo quiero fabricar un instrumento. Y entonces, como esto es un instrumento, yo diría que entonces tengo aquí un pivote, digámoslo así, y tengo aquí el centro del instrumento, y el centro del instrumento tiene una aguja, digámoslo así, y esta aguja
tiene una barrita que se comunica contra la punta de este señor. Digamos que aquí tiene una cremallera y entonces cuando el instrumento se dilate, cuando la barra de oro se dilate, el instrumento gira hacia allá. Cuando el oro se contraiga, la aguja se moverá hasta acá. Y fíjense que hemos creado nuestro primer instrumento utilizando una barra de oro. Este instrumento de temperatura que yo utilicé tiene muchísimos problemas, pero es un instrumento de temperatura que funciona. Fíjense que es un instrumento de temperatura que si el oro se dilata, la barra de oro se dilata, el instrumento se mueve a la derecha. Si la barra de oro se contrae, el instrumento se mueve hacia la izquierda. Ahora bien, como este fenómeno de dilatación es tan sensible por la variación de temperatura, significa que de alguna forma yo tengo que tener la barra de oro tengo que tenerla expuesta en el instrumento para que sea la que recibe el calor. Entonces, nosotros en este primer instrumento diríamos que tenemos un termómetro monometálico. Así como los genios de la física descubrieron este fenómeno de medición de dilatación térmica versus temperatura, algunos dijeron, ¿y si lo optimizamos un poco? Si nosotros ponemos una barra de oro, bueno, no una barra, sino una lámina de oro, voy a copiarla un par de veces, y digamos que la barra de arriba es una barra de oro, como la hemos mencionado, muy delgada, y que la de abajo no es una barra de oro, sino que digamos que es de hierro. Fíjense que aquí está el primer truco, y este par de elementos los pegamos uno perfectamente con un adhesivo ideal, los pegamos uno al lado del otro. Entonces, si nosotros hacemos este ejercicio, fíjense lo que va a pasar con nuestra barra de oro y digamos que la parte de abajo es de hierro. Entonces, el oro recibe mucho más rápido el calor porque el oro es un excelente conductor térmico. El hierro es buen conductor, pero no es excelente. Así que digamos que lo que va a pasar en la práctica es que la barra de oro se va a expandir un poco más con el calor. Ups, naranja. La barra de oro se va a expandir un poco más con el calor de lo que se puede llegar a expandir el hierro. Y entonces el hierro se va a estirar un poquito mientras la barra de oro se estira mucho más. Entonces, fíjense que en este diseño no parecería muy útil. No, en realidad no parece muy útil. Pero ahora imagínense que yo hago esto mismo y permítanme intento hacer el dibujo lo más funcional posible. Listo, hecho. Entonces imagínense que yo tengo esta barra de oro por fuera y tengo esta barra de hierro por dentro. Y vamos a hacer el ejercicio como debe ser. Entonces pongámosle, ups, en blanco, en blanco. Listo, miren lo que acabo de hacer. Acabo de hacer que nuestro instrumento no sea una barra lineal, que el ejercicio tenga una placa curva de oro y una placa curva de hierro. Entonces miren lo que está pasando aquí. Volvemos y hacemos nuestro instrumento y nuestro instrumento tiene un puntero aquí. Este puntero, que es el indicador de temperatura, que ya dijimos que se mueve a la derecha o a la izquierda, tiene aquí una placa límite y fíjense lo que está haciendo. Esta placa de hierro está haciendo, digámoslo así, de contrapeso o de control de la expansión del oro. Y entonces el oro se estira hacia allá o hacia acá. Y nosotros tenemos entonces algún tipo de pantógrafo, y voy a dibujar un pantógrafo horrible, pero imagínense esto, tenemos un mecanismo que captura la dilatación del oro en un sentido y en otro respecto al hierro. Y entonces tenemos un mejor termómetro. Ese termómetro con dos metales ya no puesto en forma de círculo, sino en forma, digámoslo así, de una espiral dentro de otra espiral, en una espiral dentro de otra espiral, lo que va a intentar entonces es desenroscarse la espiral, porque el metal que está más por fuera se dilata más que el metal que está por dentro. Y ese principio es el principio de funcionamiento de los termómetros bimetálicos. Pero
Eso está utilizando la expansión mecánica como principio de medición. Otros estudiosos lograron detectar que cada vez que se calienta un metal, le varía la conductividad eléctrica y entonces aparece nuestro amigo Max Planck. Bueno, muy complejo por allá. Pero imagínense simple y llanamente que un metal con una conductividad X se modifica, si se calienta se hace más resistivo y si se enfría se hace menos resistivo. Como esa variación de resistividad existe entre los dos metales, cuando la diferencia de temperatura entre las dos puntas del metal es nula, entonces la resistencia digamos que es la misma y cuando yo la mido, aquí no hay un voltaje. Cuando se calienta esto, uno de los dos metales se calienta con un coeficiente y el otro metal se calienta con otro coeficiente. Esa diferencia de coeficientes de absorción de calor, por decirlo así, en realidad es el C sub P de los metales, con esa diferencia de velocidad, también tampoco es el término, pero imagínenselo, un metal se está calentando más rápido que el otro y un metal se está calentando más que el otro y un metal está cambiando su resistencia más rápido que el otro. Al final se genera un voltaje entre los dos metales y ese voltaje se mide con lo que se denomina un termopar. Otro grupo de estudiosos dijeron, no, es que es más simple, ¿para qué poner dos metales? Si yo tengo una resistencia hecha de platino, si yo la dejo a 0 grados centígrados, la resistencia de platino tiene 100 ohmios. Y por cada grado centígrado aumenta la resistencia de platino, aumenta linealmente la resistencia. Y eso es un instrumento ideal, porque entonces esa resistencia aumenta linealmente con el aumento de la temperatura y disminuye linealmente con la reducción de temperatura. Y entonces tenemos ahí las RTDs. También tenemos otro mecanismo. Imagínense este mecanismo. Y este mecanismo es mucho más simple. Imagínense que yo tengo un recipiente a presión. Ese recipiente a presión aquí tiene, y voy a poner aquí, un manómetro. Y entonces cuando este recipiente se calienta, este gas, vamos a suponer que está lleno de un gas, este gas que tiene por dentro, pues se expande y el manómetro que está acá mide un aumento de la presión. Entonces tendríamos que una variación de temperatura necesariamente está ligado a un aumento de presión. ¿De acuerdo? Permítame, por acá me están haciendo una pregunta. Vamos a tratar de leerla. De acuerdo al indicado, ¿cómo se realizaría una correcta medición del GNL en proceso de transferencia alternada? Debido a que si solo se utiliza un medidor másico, este transfiere calor. ¡Ah! Muy buena pregunta. ¿Qué hacemos entonces? Imagínense cómo sería el proceso ideal de medición de cualquier producto que se altera, cuyas propiedades se alteran con la temperatura. El primer detalle que se tiene en cuenta cuando se hace un proceso de transferencia, por ejemplo, de GNL, es que el proceso debería suceder de forma isentrópica. De forma isentrópica, de forma adiabática. Eso en la práctica no sucede. Esto significa sin pérdida de entropía, sin crear caos, sin disipar energía al medio ambiente, una, y sin absorber calor del medio ambiente. Entonces, en la práctica, la medición de GNL con cualquier tipo de medidor necesita un proceso previo de enfriamiento. La bomba que se utiliza para traspasar el LN, tiene que enfriarse hasta la temperatura del GNL. El proceso, los medidores también tienen que enfriarse hasta alcanzar la temperatura. ¿Por qué? Porque ya vimos que ninguno es sensor, que todos son transductores y que capturan una parte de la energía. En la práctica, como uno lo que hace es transferir el NG, entonces lo que se hace es que se entiende que la primera etapa de enfriamiento debería realizarse con el medidor recirculando para que esa pérdida de precisión del medidor por diferencia de temperatura no afecte la transferencia de custodia. Cuando ya se alcanza que el medidor ya tiene la temperatura de transferencia de custodia, ahí recién el medidor va a ser preciso en la medición. Entonces, fíjense lo importante de entender cómo funcionan los principios de medición, porque ese principio de medición es lo que nos está permitiendo entender cómo se va a comportar cuando se modifique
cuando se modifique la variable. Y fíjense que yo les mencionaba un medidor de fluido. Un medidor de fluido es un termómetro de columna de mercurio. El fluido se expande y en la medida en que se expande en un rango específico de temperatura, esa expansión es lineal. En un rango más grande de temperatura, otras variables empiezan a aparecer. ¿Qué variable no tenemos en cuenta, por ejemplo, cuando medimos con un termómetro de mercurio? La gravedad. Y el mercurio pesa, y pesa muchísimo. ¿Cómo hacemos el proceso de enfriamiento previo? ¿Hay una norma? Sí. En los equipos, digamos lo que de alto pedigrí, las bombas de alto pedigrí, los medidores de alto pedigrí, ellos tienen, aunque no lo necesitan, digamos los medidores tipo Coriolis, no lo necesitan, ellos tienen un sensor de temperatura y entienden que si la temperatura está variando y no ha alcanzado y que en el segundo anterior respecto a este nuevo segundo, porque él sí tiene un reloj interno muy bueno, si hay una diferencia de temperatura entre dos instantes de medición y esa diferencia de temperatura es demasiado grande, el medidor de Coriolis dice que todavía está en etapa de enfriamiento. Y por ejemplo, las bombas de transferencia de calor, si todavía está una diferencia de temperatura entre lo que esperan como temperatura objetivo y lo que están sensando como temperatura actual, si esa diferencia todavía es muy alta, las bombas no encienden. Si la bomba no enciende, no vas a poder tener medición. Entonces, fíjense que esto sí existe, sí existe la variable y el problema. Y los creadores de instrumentos lo han corregido. En algunos casos, fabricando un sistema de control que impida que usted esté midiendo cuando las variables todavía no están en rango. ¿De qué depende esto y qué tan normado está? En el caso del LNG, los procesos de enfriamiento y medición de la bomba la tiene el fabricante de la bomba. Y del medidor lo tiene el fabricante del medidor. El operador del sistema de transferencia de custodia necesariamente tiene que involucrar al fabricante del uno y del otro en sus procedimientos y en sus manuales de operación y mantenimiento. Entonces, sería muy interesante poder tener más tiempo, pero la verdad quisiera poder cubrir un poquito más de la presentación. Pero fíjense que eso es lo que estoy intentando decirles. El principio de medición absorbe energía y como se absorbe energía, se necesita de alguna forma entender cuánto desvía eso la variable para saber si la medición está o no está en rango. Un medidor de Coriolis midiendo líquidos, a pesar de que esté frío, no es lo mismo que el mismo medidor de Coriolis midiendo la fase gaseosa, porque las densidades son brutalmente distintas. Volviendo a lo nuestro, bueno, todo es nuestro, fíjense digamos, lo ideal de estos instrumentos que hemos encontrado. Hemos encontrado, por ejemplo, que los transmisores, que las resistencias de platino de 100 ohmios o de 1000 ohmios se comportan perfectamente lineal. Miren esa belleza. Eso es una verdadera belleza, porque es perfectamente lineal hasta temperaturas muy, muy grandes. Entonces, como esto se comporta perfectamente lineal, entonces nosotros podemos utilizar una PT100 virtualmente en un rango gigantesco de temperaturas. Lo mismo ocurre con las resistencias, con los termopares. Y entonces los termopares, dependiendo cuáles dos metales o cuáles múltiples metales se están mezclando en el termopar, se pueden obtener respuestas muy lineales, pero a diferencia de las resistencias de platino, esta resistencia del termopar funciona en un rango específico de temperatura. Lo único es que en ese rango específico de temperatura funciona perfectamente lineal también. Y entonces fíjense que este instrumento, por ejemplo, la más famosa, la tipo K, funciona muy bien entre menos 150 grados y más 1100 grados. Esta no nos podría servir, por ejemplo, para procesos criogénicos donde se utilizan termopares tipo T, porque los termopares tipo T funcionan desde menos 200 grados centígrados hasta más 350, porque LNG a más de 350 no va a haber. Ahora, si lo que quieres tener es la medición de un proceso de combustión, seguramente una tipo N te funciona, porque la tipo N alcanza hasta 1100. No, pero es que yo necesito combustión de gas natural, vete a una R o vete a una B. Entonces, fíjense que hay instrumentos para cada aplicación, o por lo menos es lo que han intentado hacer
los estudiosos a los que tanto crédito intento darles, pero la verdad siempre me quedaré corto, porque ellos han logrado descubrir cuáles parejas, cuáles elementos, cuáles ecuaciones funcionan lineales. Ese es el término clave. Queremos que todo esto funcione de forma lineal. Y eso, hablando solamente de medición de temperatura, la medición de presión también funciona de forma lineal. ¿Y con qué principios? Pues hay principios como el tubo de Bourdon, hay medidores en U, como el que aparece aquí en la pantalla, hay cilindros al vacío me suena, un cilindro al vacío o una columna de líquido. Oh, eso es un barómetro. Correcto, un barómetro es una columna de líquido. Una placa deformable, eso es un transmisor de presión. Fíjense que detrás de cada principio de lo que nosotros encontramos en el mercado, un manómetro ordinario, común y silvestre, es un tubo de Bourdon. Y un tubo de Bourdon es literalmente el silbatino ese de las fiestas, que está enrollado mientras usted no lo sopla. Cuando usted sopla ese pito, se desenrolla. ¿Por qué? Porque la presión intenta enderezar el tubo. Y ese intentar enderezar el tubo es lineal en un rango pequeño de operación. Y en ese rango pequeño de operación, en el cual el comportamiento es lineal, en ese rango de operación utilizamos el instrumento. Entonces, por eso se explica que hay manómetros de 0 a 50, de 0 a 30, de 0 a 100, porque lo que han logrado es una combinación de espesor y tamaño del tubo de Bourdon tal que resiste la presión del proceso, pero que se deforma de forma lineal. Eso es lo que queremos. Todos estos procesos sean lo más lineal posible. Aquí aparece un barómetro de los creados con una cámara al vacío. Y este barómetro también es un instrumento lineal. Claro, es lineal para medir presiones atmosféricas que van, no lo sé, pero podrían ir desde 850 milibares hasta algo por encima de 1100 milibares. Y fuera de ese rango ya el instrumento no opera, o sea, no lo pueden utilizar para medir vacíos perfectos. En ese caso hay que utilizar un instrumento que sea capaz de llegar hasta el rango de la medición de vacíos perfectos. Otra variable muy importante es la medición de nivel. La medición de nivel se puede realizar, es de las pocas variables que se puede realizar de forma directa. Entonces, ¿cómo se mide un nivel de forma directa? Pues se pone un flotador. Al flotador se le pone un contrapeso y en la medida en que el flotador sube, pues linealmente el contrapeso baja. Inclusive se puede poner un arreglo de poleas para que el flotador sube y el contrapeso suba, de tal forma que tengamos entonces una lectura, digamos que proporcional el nivel respecto a la indicación. Pero hoy, cuando tenemos tantos productos que leer y tantas mediciones, entonces hay otros principios para medición de niveles. Por ejemplo, utilizar un flotador en un tanque de petróleo funciona, pero el petróleo puede tener variaciones de densidad que hagan que el flotador se hunda un poco o se hunda más o se hunda menos. Y entonces el flotador, que valga la frasecita, el flotador flota sobre una sustancia, pero puede que se hunda dentro de otra. Un ejemplo es un huevo de los de gallina. Un huevo de gallina se hunde en un vaso de agua, pero flota en un vaso de agua de mar. Entonces el hecho de que tengamos flotadores que flotan sobre una sustancia, pero que eventualmente se hunden dentro de otra, hace más difícil de calibrar este tipo de instrumentos. Sin embargo, las ondas de radio y en especial las ondas guiadas utilizadas para medir con un radar, por ejemplo, se propagan a una velocidad determinada hasta que encuentran una superficie líquida o sólida. Y en esa superficie líquida o sólida, independiente de la densidad, algún grado de reflejo tienen. Y entonces ese grado de reflejo lo lee un sensor y ese, que si es un sensor, captura el tiempo que le tomó a la onda ir, rebotar y volver. Y como la velocidad de propagación es conocida, entonces el nivel funciona. Fíjense que la medición de nivel también ha tenido avances importantes. Pero ese no es el problema. Fíjense que el problema, y vaya,
me tomó más tiempo del que yo quería, mencionarles que ese no es el problema de los instrumentos industriales. El problema de los instrumentos industriales no es el principio de medición, porque hemos visto que los genios a los que yo intento decirles que son realmente esos genios, que han logrado descubrir las ecuaciones y los principios que funcionan para hacer lecturas proporcionales de la variable de proceso contra la indicación del instrumento, ellos han logrado resolver ese tema. Sin embargo, nuestro instrumento no vive en un laboratorio. Y es allí donde aparece una parte que he visto que es crítica y de la cual, digamos, que carecen muchísimos de los, digamos, ingenieros, preparadores, selectores de instrumentos. El instrumento es ideal para el proceso del laboratorio, pero el mundo donde lo vamos a instalar, el mundo industrial, no es un mundo ideal. ¿Por qué? Porque nuestro instrumento puede estar sometido a calor o a llamas, puede estar sometido a fugas, y si el proceso es de gas natural, una fuga de gas natural significa potencialmente una atmósfera explosiva. Nuestro instrumento puede estar sometido a polvo. Ni se diga, los instrumentos que están en los departamentos costeros del Perú tienen, bueno, y sobre todo el departamento de Ica está abocado a enfrentarse a paracas, y las paracas significan muchísimo polvo. Y los instrumentos que están instalados en la sierra, pues están eventualmente expuestos a bajísimas temperaturas en un periodo del día y a muy altas temperaturas en otro periodo. Todos están sometidos al sol, excepto los que estén en interior. Y fíjense que entonces empiezan a aparecer una cantidad de variables a las cuales nuestro instrumento tiene que estar preparado para. Entonces el primer problema es, bueno, el primer problema si nuestro producto es un hidrocarburo. Si nosotros tenemos un instrumento montado sobre un acueducto, una fuga de agua es una fuga incómoda, porque obviamente estamos perdiendo producto, porque el agua es lo que estamos manejando, porque queremos el agua, etcétera, etcétera. Pero si nuestro instrumento está montado sobre una fábrica que utiliza ácido sulfúrico, una pequeña fuga de ácido sulfúrico no es deseable, porque de ninguna manera queremos que nada que no sea el proceso mismo entre en contacto con el ácido sulfúrico. Ahora, si lo que tenemos por dentro de nuestro proceso es gas natural, una fuga de gas natural significa eventualmente una atmósfera explosiva. Y una atmósfera explosiva significa un riesgo operativo por fuga. Entonces, las normas americanas, y en este caso las normas API y las normas en el Código Eléctrico Nacional, que es el NEC, que es una norma en FPA 70 para ser precisos, entonces establecen que debe el instrumento estar preparado porque eventualmente la fuga puede suceder, pero también debe estar preparado porque eventualmente llueve, porque eventualmente entra polvo, porque hay sol, porque hay lluvia, porque hay fuego, porque hay calor. Y entonces nuestro instrumento, por ejemplo, en el caso de las normas de la IEEE o una norma IEC, para ser más precisos, en una norma de la Comunidad Europea se estableció que los instrumentos pueden estar instalados en zonas. Y entonces decían, la zona, un instrumento división 1 o división 2, donde la condición de inflamable se presenta en condición normal, por ejemplo, en un grifo. En un grifo es normal que huela a gasolina, y espero una respuesta por el chat. ¿Es normal que un grifo huela a gasolina? Pregunta, ¿cuántos grifos huelen a gasolina en el país? Corrijo la pregunta. ¿Hay algún grifo que no huela a gasolina? Fíjense la pregunta. ¿Hay algún grifo que no huela a gasolina? No. Todos los grifos huelen a gasolina. ¿Por qué? Porque a pesar de nuestros esfuerzos, es normal que algún grado de fuga se haya presentado. ¿Por qué? Porque cuando ponemos la pistola para llenar el vehículo,
eventualmente sale vapor de gasolina. Y eso es inevitable. Sí, que la boquilla, la pistola tiene el mejor ajuste posible y tiene un tapón, y ese tapón se ajusta lo más cercano al tanque del combustible, y el proceso, sí, 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 sí y sí. Pero al final, ¿hay forma de que no huela a gasolina mientras echamos combustible en el vehículo? No. Entonces esa condición significa que la condición de tener una fuga eventual de gasolina es inevitable. Ahora bien, si lo que estamos cargando es LNG, cuando estamos cargando LNG, ¿hay fugas de LNG? No. Entonces fíjense que cambia totalmente el proceso. Cuando nosotros estamos cargando combustible, pueden presentarse dos situaciones. Si la fuga es normal e inevitable o si la fuga es evitable. En el caso de los combustibles líquidos y en particular la gasolina, la fuga, por más que hagamos nosotros, es inevitable. Y entonces un instrumento instalado cerca de una estación de gasolina tiene que ser un instrumento que sea intrínsecamente seguro, es decir, que el instrumento por sí solo no sea capaz de generar suficiente energía para que la gasolina se prenda. Esa es una opción. La otra opción es que el instrumento, a pesar de su peor esfuerzo por generar un fuego, no se lo vamos a permitir. Y entonces aparece, imagínense que el instrumento es un celular. Y el celular, imaginémonos que los cazadores de mitos descubrieron que sí, que efectivamente un celular es capaz de hacer una explosión. Ese es un tema que está en discusión y la mayoría de fabricantes de celulares han intentado bajarle el consumo de potencia para que el celular no sea un riesgo en la gasolina. Sin embargo, no todos los fabricantes de celulares son tan juiciosos y algunos celulares sí tienen suficiente potencia disipada para generar un problema en una estación de gasolina. Entonces, imagínense que nuestro celular sí es un peligro, pero nuestro celular, que sí es un peligro, está metido dentro de una caja de acero y que esa caja de acero está sellada. Por más que el celular quiera intentar hacer una explosión, la caja de protección en la que está metido no se lo va a permitir. Y entonces eso es una forma de solucionar el problema. O el instrumento es a prueba de explosiones o el instrumento es intrínsecamente seguro. Y la más fácil, si el instrumento no es ni intrínsecamente seguro ni esa prueba de explosiones, entonces el instrumento está a 20 metros del grifo. Se acabó el problema. Si yo estoy hablando por celular a 20 metros del grifo, nadie me puede decir nada. A 20 metros del grifo, yo no estoy siendo un peligro. Mi instrumento, que en este caso es el celular, no es un peligro para el proceso. La otra forma de clasificar lo mismo es llamarlos clase. Y entonces son clase 1, clase 2 o clase 3. Si lo que tenemos es un gas o un vapor, como por ejemplo el gas natural, entonces nuestro proceso es un proceso clase 1. Si lo que nosotros tenemos es un proceso clase 2, como por ejemplo harinas y almidones, en Perú no es muy común encontrar leche en polvo, pero si alguno quiere algún día hacer un experimento, por favor no lo hagan, pero mírenlo en YouTube, está, y toman leche en polvo, la ponen dentro de un cono hecho de papel y lo soplan sobre una vela prendida, toda la harina en polvo prende como si fuera un soplete. Búsquenlo en internet. Hacer un soplete con leche en polvo. Entonces significa que los polvos también son una forma de combustible que puede prender de forma severa y explosiva. Entonces imagínense las fábricas de granos, de almidón, de harinas, de leche en polvo, toda esa industria de alimentos que tiene eventualmente polvos, tiene la posibilidad de tener una conflagración, un fuego o una explosión por polvos combustibles. La otra opción, la tercera, es que tengamos fibras volátiles combustibles. Y entonces aparece, por ejemplo, el acerrín, los textiles, la viruta de algodón y todos esos elementos. Todos esos elementos son combustibles, pero esta vez no son combustibles, digamos que comestibles, sino que son combustibles basados en fibras orgánicas o fibras inorgánicas.
Entonces, la clasificación americana es darle clase 1, clase 2 y clase 3. Y la divide en dos divisiones. División 1, si esa presencia del contaminante del que estoy hablando es normal, o división 2, si esa condición de contaminante no es normal. Entonces, ahí están las condiciones de peligro de clase 1, división 1 y de clase 1, división 2. ¿Cómo los protegemos? Una opción es protegerlos con una caja. Y esa caja, fíjense que la mayoría de instrumentos no viene la platina de oro que yo les mencionaba, no está al ambiente, no está expuesta a las condiciones ambientales. Entonces esa platina está protegida. Si esa platina, ese instrumento que yo me inventé, que era una placa de oro, está protegida solamente contra el polvo, tiene una caja llamada NEMA 1. Si la caja tiene una protección que le impide que le caigan goteos, entonces es una caja NEMA 2. Y de una vez me salto a la más importante, que son las cajas NEMA 4 o NEMA 4X. Son cajas, son instrumentos que resisten estar a la intemperie y que eventualmente resisten a algún grado de inmersión. Los instrumentos puestos en una estación eventualmente les cae agua, pero el hecho de que les caiga agua no significa que están inundados. ¿De acuerdo? Entonces lo mismo sucede con las normas europeas, pero ellos le llaman IP. Y entonces fíjense de dónde sale el famoso término que estábamos nosotros usando, IP. Oh, es que tengo un instrumento IP65. ¿Qué significa IP? Significa que tiene una protección contra el ingreso de algo. Entonces, si lo que ingresa es un sólido, entonces el nivel de protección es 1. Si lo que tiene es un ingreso de polvo, de agua, de gas, fíjense que aquí aparece entonces la combinación de los dos elementos. Ingreso de sólido, como por ejemplo un dedo. Ingreso de sólido, como por ejemplo un destornillador. Ingreso de un elemento con una protección IP, y empezamos en 3, IP30 y lo que sea. Por ejemplo, el televisor. El televisor tiene una caja IP32 o IP31. ¿Por qué? Porque el televisor lo que no quiere es que usted le ponga el dedo. Él lo que no quiere es que usted pueda meterle los dedos directamente a los circuitos electrónicos. Y ahora sí, si lo que queremos es proteger el instrumento para que no le entre polvo y no le entre agua, entonces aparece con que queremos que no entre absolutamente nada de polvo. Entonces el IP empieza con un 6. No va a entrar absolutamente nada de polvo. 6. Y si no queremos que ingrese agua en chorro directo, es IP65. 6 sólido y 5 líquido. Ah, no, pero es que yo lo que quiero es que inclusive resista estar bajo el agua. Entonces IP67. No, pero es que yo quiero que él viva debajo del agua. IP68. Entonces fíjense cómo los instrumentos van siendo clasificados en virtud de el nivel de intemperie o de riesgo de intemperie en el que esté instalado. El tema es que el selector, el ingeniero, el especialista que determina el instrumento a utilizar, tiene que establecer qué nivel de protección tiene. Ah, por supuesto, hay IP0, ¿no? Significa que no tiene ningún tipo de protección. Nosotros entonces tenemos que existe una equivalencia entre las cajas NEMA y la protección IP. Y entonces la mayoría de instrumentos cumplen con ambas normas en una u otra medida. ¿Qué otra? Y bueno, y todo esto, ¿de dónde lo sacamos? ¿Cómo sabemos qué nivel de protección debemos darle? ¿Qué condiciones debemos exigirle a un instrumento o a otro? Pues afortunadamente la ISA estableció y establece muchísimas normas de obligatorio cumplimiento para los fabricantes de instrumentación. Y entonces, como estamos hablando de instrumentación industrial, la norma ANSI o ISA establece la mayoría de los alcances que debe cumplir la instrumentación industrial. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo se le llama a los manómetros? Yo tristemente me he encontrado con que algunos procesos, me he encontrado con que el manómetro se llama MAN 01. ¿Quién sabe que el manómetro se llama MAN 01?
Pues el que le puso el nombre, porque el resto debe preguntar, bueno, y si no le puso MAM01, sino TER3, ¿y qué es TER3? No, es el termómetro de la región 3. ¿Y cómo sabemos que TER3 era termómetro? Y nivel, no, el nivel se llama N4. ¿Y qué es N4? No, pues es el cuarto nivel, nivel N4. ¿Y cómo llamamos al voltaje? No, pues el voltaje le llamamos B corta 1. ¿Y cómo le llamamos a...? Entonces fíjense que aparece la posibilidad de que cualquiera de los diseñadores utilice, y permítanme, aquí voy a hacer un cambio hasta este, y voy a venirme a la norma. Y la norma, en realidad lo que nos está diciendo es, señores, unifiquemos los nombres de los instrumentos. Entonces, si lo que usted tiene es un instrumento de voltaje, no le llame V, llámele E. Porque entonces un instrumento E01 a nivel internacional, en cualquier otro lado del mundo, o cualquiera que venga con una formación de cualquier otro lado del mundo, entenderá que ese instrumento está midiendo un voltaje. Si su instrumento empieza con F, entenderemos que mide flujo. Si su instrumento empieza con P, sabremos que mide presión. Fíjense que Q mide cantidad, R mide radiación y no mide resistencia, por ejemplo. Entonces fíjense que la instrumentación, porque la instrumentación industrial no solamente es para oil and gas, la instrumentación industrial es para toda la industria, y la industria es alimenticia, la industria es petrolera, la industria es farmacéutica, la industria es de transformación de materia prima. Y entonces es importante que todos hablemos de una u otra forma la misma método, por lo menos el mismo idioma, y utilicemos la misma metodología. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la variable que más nos interesa a nosotros, que es presión, entonces veámosla aquí. Presión. Si lo que tenemos nosotros es un indicador, el famoso manómetro, entonces fíjense que eso explica por qué nuestros manómetros se deben llamar PI, porque es un indicador, como está en esta columna, pero es un indicador de presión. Y entonces nuestros indicadores de presión deberían llamarse PI. El PI 601, el PI 304, el PI 256. Fíjense que empiezan a aparecer algún sentido a la codificación internacional. Cuando nosotros hablemos de caudal, entonces estamos hablando de FQ. Fíjense que aquí está, no es rata de flujo, sino cantidad de flujo lo que nos interesa. Y entonces nuestros medidores, el computador de flujo, el elemento primario debería, el computador de flujo debería llamarse FQI, porque es un indicador de la cantidad de flujo. Ah, pero la turbina de la que hemos estado hablando debería llamarse FQE o FE, porque es el elemento primario que mide flujo. Si lo que yo tengo es una válvula manual, entonces veamos la válvula manual, ¿dónde la encontraré? Mírenla aquí. Entonces, H significa hand, que significaría manual. Pero lo que yo quiero es una válvula. Y entonces está por aquí, aquí, HB, válvula manual. Fíjense que aquí está el elemento final. Manual, en este caso es una válvula. Oh, pero si lo que tengo es un switch, un HS. Fíjense que empezar a hacer esto, porque tristemente he tenido que hacer el análisis de un diagrama de flujo que me enviaron, donde la mayoría de componentes se llaman BA. Y yo, ¿de dónde sacaron que los componentes se llaman BA? Ah, no, es que eso es una válvula de bola. Las válvulas de bola fueron denominadas BA. Yo decía, primero, la combinación BA no existe. ¿Por qué? Porque no existe un controlador, un dispositivo, un transmisor o un elemento final cuya letra secundaria sea la A. Pero bueno, ellos le pusieron BA a una válvula de bola. Entonces estoy teniendo que, digámoslo así, luchar con ellos para corregir toda esa cantidad. Permítame, yo cargo aquí el Excel para ver si les muestro tristemente. Aquí está nuestro amigo Excel, para mostrarle
digámoslo así, los absurdos que uno se encuentra, ¿eh? Entonces, mientras el Excel carga, volvemos a nuestra presentación, estrategia de mantenimiento. Oh, ya aquí está. Oh, está demorando. Mientras él carga, volvamos nosotros a la presentación. Entonces le decía, seleccionar correctamente la codificación de instrumentos facilita no solamente que los instrumentos puedan ser identificados por quien los instala, sino que también puedan ser correctamente identificados por quien tenga que operarlos en un futuro. Y de eso se encarga la norma ISA, en particular la ISA 5.1, 5.2. Lo mismo con esta parte de acá de los diagramas. Cuando el instrumento tiene señal neumática, no es ponerle una N a la línea de conexión. Por ejemplo, los manómetros, casi todos, por no decir todos, tienen una conexión neumática. Eventualmente una señal hidráulica, porque también se puede medir líquidos, ¿no? Yo me he encontrado que así como los hidráulicos tienen una L, pues la gente pensó que la L significaba líquido en español y a las conexiones neumáticas le pegaron una N. Y entonces encuentra uno con que algunas conexiones tienen una N marcada en la línea y es que traducen neumático. Sí, pero si uno se fija, inclusive, neumático en inglés, que es la mayoría de la literatura, tiene una P adelante porque es neumática. Entonces uno empieza a encontrar una cantidad de errores en la nomenclatura de la instrumentación industrial. El llamado es, utilicemos las normas internacionales, en este caso la norma ISA 5.1, 5.2, aparece como norma de referencia para las instalaciones industriales en el Perú. Entonces, el llamado es, utilicemos la nomenclatura del... El siguiente detalle que hay que tener en cuenta es qué nivel de certificación se le pide al instrumento. Y aquí aparecen, digámoslo así, dos grandes grupos a los que se pueden pedir, que inclusive podrían ser simplemente 3 grupos si uno se vuelve menos estricto. El primer elemento son aquellos instrumentos que deben operar en una planta donde la variable es apenas una indicación. Por ejemplo, si ustedes y yo somos amigos y estamos viendo el partido de Perú contra Argentina en el Estadio de Lima, y entonces queremos saber cuántos asistentes hay al estadio. Entonces un amigo le dice al otro, oye, ¿cuántos habrá en el estadio? No, pues yo creo que deben haber unos 20,000 espectadores. Si en la práctica son 20,000 o son 25,000 o son 18,000, ¿qué diferencia hay en esa pregunta que un amigo le hizo al otro? En la práctica ninguna. ¿Por qué? Porque la indicación que se quiere es simplemente referencial para tener una idea del proceso. A estos instrumentos que no tienen, digamos, ninguna consecuencia si se equivocan, como por ejemplo, ¿cuántos cabellos tiene una cabeza humana? No tengo la más remota idea, pero pueden ser, no sé, 10 millones o 50,000. ¿Qué implicación tiene esa afirmación que yo estoy haciendo en términos de proceso o en términos legales? Ahora bien, si el que está preguntando cuántos asistentes fueron al estadio es el dueño de la boletería, a él no le podemos decir, no sé, entre 15,000 y 30,000. A él la información ya no le importa, digamos que de forma tan imprecisa. Él quiere saber que ingresaron 23,638 espectadores pagando. Y entonces, para él sí es importante hablar de 23,638 espectadores pagando. Pero si el que está hablando es el comentarista de fútbol, él no puede llegar a decir lo mismo que los amigos. No, deben haber unos 15,000. No, pero él sí puede decir, mira, vemos que hay entre 20,000 y 25,000. Entonces, el grado de precisión, el grado de compromiso que tiene la variable con el proceso es lo que determina la clase de instrumento que se va a pedir. Y en ese sentido, les decía, existen 3 grandes grupos. Los instrumentos que no tienen compromiso metrológico son instrumentos simplemente indicadores.
Entonces es, por ejemplo, ¿qué presión tiene el tanque? No sé, ve a Sodimac y cómprate un manómetro, instálaselo a ese. Fíjense que hemos ido y comprado un manómetro ordinario en una ferretería y lo hemos instalado en el tanque para medir, por ejemplo, en un compresor de aire, porque estamos pintando la casa. En ese, el nivel de compromiso de la lectura que el manómetro comprado en Home Center, en Sodimac, en cualquier supermercado, ese nivel de respuesta que ese manómetro tenga con que funcione, nosotros estamos conformes. Ese es un grupo de instrumentos. A ese grupo de instrumentos se le llama instrumentos sin compromiso metrológico. Literalmente, ¿qué se le pide a estos instrumentos? Nada. Literalmente solo se les pide que funcionen. Y ese es un grupo de instrumentos. En Oil and Gas no existen, y aquí viene la primera parte, si los descarto de una vez, los instrumentos de operación sin compromiso metrológico no existen. Entonces nosotros no tenemos instrumentos comprados en Sodimac Home Center sin certificados. El siguiente nivel de instrumentación son los instrumentos con compromiso metrológico, pero sin valor legal. Y estos instrumentos se llaman instrumentos de proceso. Los instrumentos de proceso tienen un certificado que dice, señores, este instrumento funciona de acuerdo al principio físico que debería, y aquí está el certificado que demuestra que ese instrumento hace lo que se supone que hace. Y ese instrumento de proceso tiene un certificado de fabricación y de conformidad. Fíjense que son dos certificados, uno de fabricación y origen y uno de conformidad con la norma de fabricación. Y entonces estos son los certificados comunes que encontramos en la mayoría de elementos. El tercer grupo de instrumentos son los instrumentos con compromiso metrológico para transferencia de custodia. Y entonces en la medición, por ejemplo, la medición de caudales, que hay que corregirla por presión, que hay que corregirla por temperatura, que hay que corregirla por composición, el manómetro, el termómetro y bueno, por supuesto el cromatógrafo y el elemento primario que sería la turbina, todos estos tienen que tener un certificado adicional de aptos para transferencia de custodia. Eso significa que tienen un nivel más alto porque aparte de haber sido fabricados de acuerdo con las especificaciones de la fábrica, de cumplir con el compromiso, con el principio de medición que establece el principio de medición aplicable, estos instrumentos tienen adicionalmente un certificado de calibración. Calibración significa que los compararon contra un instrumento de mayor nivel y que ellos se comportaron dentro de los rangos que la medición de mayor nivel exigía. Es decir, estos instrumentos tienen un tercer grupo de certificados y estos tercer grupo de certificados son los certificados de calibración. Certificado de fabricación, certificado de conformidad con la norma y certificado de calibración. Y eso es lo que nosotros exigimos. ¿Dónde exigimos certificados de calibración? De calibración en los instrumentos que están asociados a la unidad de medición. ¿Dónde más pedimos certificados de calibración? En los instrumentos que están asociados a una función de seguridad. Por ejemplo, las válvulas de alivio. A las válvulas de alivio les pedimos que cumplan con un compromiso, digamos lo que no es de transferencia de custodia, pero sí es de seguridad. Así que a esas también les pedimos un certificado de calibración. Bueno, ¿y qué podemos medirle al instrumento? ¿Qué podemos pedirle al instrumento? Al instrumento podemos pedirle de todo. Entonces, ¿cómo especificamos un instrumento? Se quiere un manómetro, fin. ¿Eso alcanza? ¿Verdad que no alcanza para decir, quiero un manómetro? Váyase a la ferretería, bueno, váyase al supermercado internacional y pídale al vendedor, vámonos a Daniel, a Emerson, y digámosle a Emerson que nos mande un transmisor de presión. Señores Emerson, favor mandarme un transmisor de presión. Obviamente no alcanza. Entonces él lo que nos dice es un transmisor de presión que mida ¿qué? Señores Emerson, quiero un transmisor de presión
que mida gas natural. Muchas gracias. Sí, que mida gas natural. ¿En qué rango? Ah, bueno, quiero un transmisor de presión que mida gas natural de 0 a 100 bares. Bien, ¿y en qué ambiente lo va a instalar? Por Dios que empiezan a aparecer variables. ¿Y lo quiere azul? ¿Lo quiere verde? ¿Lo quiere a prueba de golpes? ¿Lo quiere resistente a la vibración? ¿Lo quiere que hable Modbus? ¿Lo quiere que hable Hard? ¿Lo quiere que hable Profibus? ¿Lo quiere con venteo? ¿Cuál es la resolución mínima que usted quiere? ¿Lo va a instalar vertical? ¿En qué material lo necesita? ¿Lo necesita que venga listo para ensamblar o usted lo ensambla en campo? ¿Lo quiere que se alimente con qué voltaje? ¿Lo quiere que funcione con 220? ¿Lo quiere que funcione con 12 voltios? ¿Lo quiere a 48 voltios? ¿Cuál es la mínima escala? ¿Qué certificados necesita? Y fíjense que aparecen todas las variables que se nos pueden ocurrir para pedir un instrumento. ¿Usted lo quiere a prueba de golpes? ¿Cuál es la condición ambiental? Hay sol. ¿Lo quiere resistente? Entonces, cuando uno empieza a mirar todos los detalles de lo que puede indicarse un instrumento, podría ser que nosotros nos quedemos muy cortos en pedir la información de lo que el instrumento requiere. Afortunadamente, aparecieron las normas ISA y desarrollaron a nivel de prácticamente todos los instrumentos todas las variables que se deben pedir como mínimo. Imagínense que la norma, la ISA, tiene en algunas tablas tiene hasta 150 variables medidas. Si les parecieron muchas las que a mí se me ocurrió aquí en la tabla anterior, imagínense qué tanto más complejas serán, por ejemplo, un instrumento para una planta de licuefacción de gas natural. Ahí se necesita que sea resistente a temperaturas criogénicas. Aparte de todo, que sea resistente al sol, que sea resistente a la lluvia. Lo quiero en acero inoxidable, lo quiero en un material del aire espacial. Si lo quieren acero inoxidable, ¿en cuál de todos los aceros inoxidables? Entonces fíjense que la instrumentación industrial necesita unos estándares de información para que el fabricante sepa qué está usted necesitando. Ahora imagínense que yo les traje el manómetro que hacía todo lo que usted pidió. Y cuando usted lo lleva y lo instala, se da cuenta de que el manómetro que yo le vendí necesita una batería. Y dice, pero ¿cómo me vas a vender un manómetro que necesita batería? Digo, claro, el manómetro tiene luz, tiene una carátula con luz, con un indicador LED, tiene la batería, tiene memoria, tiene todo esto, pero lleva una batería de 9 voltios. Y entonces usted me dice, señor, yo lo voy a instalar en un grifo. Y una batería de 9 voltios es demasiada potencia porque esa batería, si yo el día que la voy a cambiar, puede generar una chispa y esa chispa puede ser una explosión. Entonces yo como fabricante, ¿qué te digo? Pero es que usted nunca me dijo que el instrumento lo iba a instalar en clase 1, división 1. Usted me pidió un manómetro y yo le vendí el manómetro que hace todo lo que usted me dijo, excepto que no es apto para instalarse en un proceso de clase 1, división 1 o en una atmósfera explosiva. Entonces, para poder llenar ese vacío de cómo indicar toda la información, la norma ISA tiene estándares para virtualmente todo tipo de variable. En este que tengo en pantalla está la mitad, bueno, un fragmento en realidad, de las variables que se piden para un transmisor de presión. Y las variables, ahorita miramos bien la ficha, pero las variables superan 100 variables. Entonces imagínense que para poder comprar un manómetro se requieren 100 variables. Ojo, no significa que usted tiene que saberse todas las variables para poder comprar un simple manómetro. No, pero significa que usted va a poner allí cuáles son las variables exigidas para su proceso. ¿Y el resto qué hago? Si yo no tengo información del resto, el resto le dice por fabricante, por fabricante, por fabricante. Entonces usted empieza a decirle al fabricante cuáles son las variables que él puede tener como libres y cuáles son las variables que sí o sí tiene que cumplir para usted. Por ejemplo, si yo le entrego el manómetro que hace absolutamente todo lo que usted necesita, pero es de 0 a 50 bares y usted lo necesita de 0 a 100 bares, ya no sirvió. A pesar de que el manómetro que yo le vendí hace absolutamente todo.
Si no funciona en el rango en que usted lo necesita, pues literalmente no sirve. Y lo mismo debe pasar con todos los instrumentos. Veamos lo que les mencionaba ayer. Bueno, este gasoducto tiene una peculiaridad bien interesante. Se llama Agua Azul Yopal. Gasoducto Agua Azul Yopal, GAI. Sí, también pudieran haberlo puesto Gasoducto Yopal Agua Azul. Y entonces ya no sonaba tan raro, ¿no? El Gay City Gay. Miércoles, el Gay. Bueno, volviendo al tema, miren lo que estos señores le pusieron de nombres a los instrumentos. Entonces, cuando uno dice, vamos a leer los instrumentos que estos señores tienen, entonces uno se encuentra con que los tags, miren aquí lo que les decía, esta válvula se llama BMF. Cuando yo voy a la norma ISA e intento decodificar qué significa BMF, me encuentro con que no tengo la más remota idea de qué es una BMF. Cuando yo voy a la norma y busco el GL 8401, la norma no me ayuda para nada en tratar de identificar, o sea, por más que alguien sea experto en instrumentación, algunos nombres de esto, bueno, aquí está uno, por fin, aparece un PI. Ah, mira, un PI sí me sirve, aquí aparece un FT, genial, sí me sirve. Pero fíjense que muchos otros instrumentos tienen nombres que no se pueden decodificar. Para eso, bueno, y ahora es parte de mi trabajo, es transformar toda la información de codificación del instrumento, del equipo y de la estación en general para que cumpla con los estándares internacionales. ¿Cuáles estándares internacionales? Estos, porque definitivamente en un City Gate no hay quemadores, porque yo pensé, bueno, es que debe ser que tienen muchísimos quemadores y por eso tienen B. No, no hay ni una sola caldera. Y como no hay ni una sola caldera, se descarta que tengan instrumentación con B. Y luego averiguando me dijeron, no, es que B significa bola. Y por tanto lo que tenemos son válvulas de bola por cantidades industriales. El otro aspecto que les mencionaba, estos son algunos de los, bueno, algunas de las tablas que tengo yo en este documento, porque la ISA tiene una cantidad impresionante de formatos de instrumentos que se pueden solicitar. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí, permítame quito esto de acá. Yo tengo aquí, por ejemplo, esta hoja de datos. Esta hoja de datos es muy simple y corresponde, no, pero no tan simple, vámonos a una más compleja. Aquí está. Un medidor, un indicador de nivel, ese me gustó, uno de nivel. Aquí está. Un transmisor de nivel. Entonces nosotros necesitamos que el instrumento, lo primero que nos pide la norma es, señor, ¿usted cómo lo va a conectar al proceso? Entonces fíjense que para este instrumento lo primero que la norma nos pide es cómo lo vas a conectar al proceso. Y entonces aquí está la mínima información que usted debería decirle al fabricante para que el fabricante le venda el instrumento que se encaja en su proceso. ¿Qué elemento quiere usted? ¿Quiere un elemento que sea de inserción? ¿Quiere un instrumento que tenga una probeta? ¿Qué tipo de instrumento quiere? ¿Cómo quiere que sea la ampliación de la señal? ¿Qué tipo de transmisor necesita? ¿Qué tipo de calibraciones quiere usted que yo le entregue? Miren que aquí están las certificaciones y las calibraciones que usted va a pedirle. ¿Usted tiene alguna información de cuánto es el peso máximo que usted puede permitirle? Porque usted puede pedirle, señor, y yo quiero que todo esto lo voy a instalar sobre un camión, por lo tanto que no pese más de 10 kilos, porque 10 kilos es combustible y yo no quiero que eso tenga tanto peso. Entonces usted empieza a exigirle toda la información con la que usted define. Usted puede tener las especificaciones de desempeño que usted quiere que el instrumento tenga. Entonces todo esto, la norma ISA lo tiene predefinido en formatos que se pueden adquirir como guía. Significa que estas variables son las mínimas variables que usted le va a pedir al fabricante. Ya en el mundo real, vamos aquí a la presentación, que ya me falta una diapositiva, ya en el mundo real, uno, digamos que customiza la presentación de las hojas de datos para que tengan la información
más precisa de lo que uno necesita. Por ejemplo, en este caso, es un instrumento de ondas guiadas. Mira, aquí está un radar de ondas guiadas que tiene una comunicación de 4 a 20 miliamperios y que habla hard. Pero yo la necesito con una precisión de más o menos 10 milímetros y que se conecte al proceso en una conexión de media pulgada NPT. Esa es la información que yo le estoy pidiendo al fabricante que cumpla. Entonces, señores, el llamado a atención era: la instrumentación industrial no es simplemente de 0 a 20, un manómetro de 0 a 100. La instrumentación industrial implica para el fabricante y en realidad para el proceso una cantidad de información que, en la medida en que la hagamos de forma respetuosa con las normas. Bueno, aquí me faltó, miren aquí, clase 1, división 2. Es decir, inclusive esto se lo estamos diciendo al fabricante, que no me salga con que el instrumento no funciona en un área clasificada, porque aparte de todo le estoy diciendo que la quiero que resista a la intemperie y que sea a prueba de explosiones. Fíjense que ahí está, digamos que de alguna forma, customizado lo que mi proceso requiere y lo que yo le voy a exigir al proceso. ¿Preguntas? Bueno, por acá no me encontré preguntas. Siendo así, señores, muchísimas gracias a todos por su participación. A nombre del Instituto de Ciencia y Gestión, CIENSI, les agradezco a todos por su participación. En los teléfonos de contacto se encuentra toda la información de nosotros, del instituto, y por supuesto estamos disponibles para cualquier, aquí está en el chat la información de nuestros contactos de WhatsApp, está nuestro correo electrónico para que se comuniquen con todos nosotros. Y a nombre del instituto, a nombre personal, muchísimas gracias por su atención. A todos ustedes que nos acompañaron, muchísimas gracias y buenas noches.